1101 es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar, corresponde a la definición de respuesta, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1102. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. 1103. Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y diagonal o superar el nivel de agresión o resistencia. Corresponde a la definición de respuesta: tácticas defensivas no letales. 1104. Niveles del uso de la fuerza. Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Corresponde a la definición de respuesta: agresión letal. 1105. Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares nacionales e internacionales en materias de derechos humanos, es respuesta: un derecho. 1106. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta: recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar las tensiones generadas por el uso de la fuerza. 1107. Para los efectos del presente decreto legislativo, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones, indique qué definición no corresponde. Respuesta: derechos humanos. 1108. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito. Corresponde a la definición de respuesta: presencia policial. 1109. Alcanzan a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que Estados Unidos la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado, este decreto legislativo regula. Respuesta: el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 1110. Acciones posteriores al uso de la fuerza. Con posterioridad al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional deberá realizar las siguientes acciones. Señale lo correcto. Respuesta: adoptar las medidas necesarias para que se brinde asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan circunstancias que impidan su realización. 1111. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Corresponde al principio de respuesta: necesidad. 1112. Agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física, corresponde a la definición de respuesta: agresión no letal. 1113. ¿Cuáles son las clases de resistencia activa? Respuesta: resistencia física, agresión no letal y agresión letal. 1114. Que debe usarse de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios y los niveles establecidos. Respuesta: la fuerza. 1115. Indique cuál de los enunciados corresponden a los niveles reactivos. Respuesta: control físico, tácticas defensivas no letales y fuerza letal. 1116. Acatar todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención. Corresponde a respuesta: cooperador. 1117. Dentro de los niveles del uso de la fuerza, existen dos niveles de uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional. Marque lo correcto. Respuesta: niveles preventivos y niveles reactivos. 1118. Indique cuál de los enunciados corresponden a los niveles preventivos. Respuesta: presencia policial,
verbalización y control de contacto. 1119. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, en las siguientes circunstancias. Respuesta: detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. 1120. Dentro de los niveles del uso de la fuerza, existen dos resistencias en los niveles de cooperación: resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir. Marque lo correcto. Respuesta: resistencia pasiva y resistencia activa. 1121. Con posterioridad al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los familiares de las personas fallecidas, heridas o afectadas o a aquellas que estas últimas indiquen, salvo que señale lo correcto. Respuesta: existan circunstancias que impidan su realización. 1122. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención, corresponde a la definición de respuesta: cooperador. 1123. Dentro de las disposiciones complementarias finales del decreto legislativo, el Ministerio del Interior adoptará las medidas institucionales para respuesta: adecuar los planes de capacitación y entrenamiento para el personal policial en aplicación de la presente norma. 1124. El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia. Corresponde al principio de respuesta: legalidad. 1125. ¿A quién corresponde adoptar las medidas institucionales para evaluar la situación actual del armamento, munición, equipos y otros accesorios necesarios para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú? Respuesta: al Ministerio del Interior. 1126. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito, corresponde a la definición de respuesta: presencia policial. 1127. ¿Cuál es la definición correcta de tácticas defensivas no letales que se encuentra dentro de los niveles del uso de la fuerza? Respuesta: es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y / o superar el nivel de agresión o resistencia. 1128. El uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia, activo o pasivo, o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y considerando la peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica. Corresponde al principio de respuesta: proporcionalidad. 1129. El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un respuesta: objetivo legal. 1130. ¿Cuál es la definición correcta de control físico, que se encuentra dentro de los niveles del uso de la fuerza? Respuesta: es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. 1131. El uso de la fuerza que contravenga el decreto legislativo genera respuesta: responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 1132. Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y / o superar el nivel de agresión o resistencia. Corresponde a la definición de respuesta: tácticas defensivas no letales. 1133. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta:
la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y a las consideraciones que su autoridad le otorga. 1134. Agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física, corresponde a la definición de respuesta, agresión no letal. 1135. Es el medio que en sus diferentes niveles Estados Unidos el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas, respuesta, fuerza. 1136. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias el nivel de respuesta, resistencia o agresión de la persona intervenida. 1137. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones en el ejercicio de sus funciones observará y se sujetará a respuesta, los principios contemplados en el presente decreto legislativo. 1138. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta, no acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias. 1139. ¿Cuál es el objeto del decreto legislativo N grados? 1186. Respuesta, regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 1140. Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas, corresponde a la definición de respuesta, cumplimiento del deber. 1141. ¿Qué entidad supervisa la adecuación y conformidad de los contenidos de las actividades educativas relacionadas al uso de la fuerza con los estándares y disposiciones establecidas en el presente decreto legislativo? Respuesta, el Ministerio del Interior. 1142. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. Corresponde a la definición de respuesta, control físico. 1143. Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. Corresponde a la respuesta, definición de cumplimiento del deber. 1144. Cuando se usen las armas de fuego, el personal de la Policía Nacional no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita. En caso de haberse ejecutado, también serán responsables, respuesta, los superiores que dieron dichas órdenes. 1145. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en respuesta, la Constitución Política del Perú. 1146. No acata las indicaciones, no reacciona ni agrede. Corresponde a la definición de respuesta, no cooperador. 1147. ¿A quién corresponde adoptar las medidas institucionales para actualizar el programa de adquisición de armamento letal y no letal, municiones, equipamiento antimotín, vehículos antimotín y otros accesorios para la Policía Nacional del Perú? Respuesta, al Ministerio del Interior. 1148. Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación,
resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. ¿A qué definición corresponde? Respuesta: uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1149. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Corresponde a la definición de. Respuesta: fuerza letal. 1150. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Corresponde a la definición de. Respuesta: fuerza letal. 1151. Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Corresponde a la definición de. Respuesta: medios de policía. 1152. Los niveles de uso de la fuerza tanto en la resistencia pasiva como activa son los siguientes, marque la que no corresponde. Respuesta: agresión física. 1153. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando. 1154. Establece el marco legal que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la PNP en cumplimiento de su finalidad constitucional, corresponde a. Respuesta: objeto. 1155. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a. Respuesta: recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del Estado cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber. 1156. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de respuesta, las condiciones del entorno. 1157. Principio de necesidad. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario. Respuesta: cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. 1158. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede, corresponde a la definición de respuesta: no cooperador. 1159. ¿Qué marco legal regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional? Respuesta: DL 1186. 1160. Cuando se haya usado la fuerza en el contexto del presente decreto legislativo, en el ejercicio regular de sus funciones, es un derecho. Respuesta: recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado. 1161. El personal de la Policía Nacional no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita, cuando, respuesta, se usen las armas de fuego. 1162. Indique la definición correcta de control de contacto. Respuesta: es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos. 1163. Con posterioridad al uso de la fuerza, ¿qué documento debe presentar el personal de la Policía Nacional? Respuesta: un informe a la unidad policial correspondiente. 1164. El personal de la Policía Nacional del Perú tiene la responsabilidad de informar toda ocurrencia relacionada al uso de la fuerza o de arma de fuego, al, respuesta, comando policial. 1165.
Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. Corresponde a la definición de respuesta, verbalización. 1166. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en respuesta, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 1167. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad cuando conozcan o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, no adopten. Respuesta, las medidas necesarias para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente. 1168. El personal de la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, se identifica como tal, individualiza a la persona o personas a intervenir y da una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que esa advertencia lo ponga en peligro o creara un grave riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, o cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada dadas las circunstancias del caso. Corresponde a la definición de respuesta, circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza. 1169. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, en las siguientes. Respuesta, cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes. 1170. ¿En qué situación, el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta, cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. 1171. Es el medio que en sus diferentes niveles Estados Unidos el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Corresponde a la respuesta, definición de fuerza. 1172. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones en el ejercicio de sus funciones. Respuesta, observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente decreto legislativo. 1173. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, cuando conociendo o debiendo conocer, el uso ilícito de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, no. Respuesta, adopten las medidas necesarias para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente. 1174. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en respuesta, las decisiones de organismos supranacionales. 1175. La agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, donde se pueda utilizar objetos que atenten contra la integridad física. Corresponde a la definición de respuesta, agresión no letal. 1176. El personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego cuando respuesta, sea estrictamente necesario y solo cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. 1177. La acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Corresponde a la definición de respuesta, agresión letal. 1178. Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación,
resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. Corresponde a la definición de respuesta, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1179. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. Corresponde a la definición de respuesta, control físico. 1180. ¿Cuál es el alcance del decreto legislativo número 1186? Respuesta, a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que Estados Unidos la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado. 1181. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial, corresponde a la definición de respuesta, riesgo latente 1182. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta, recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de la fuerza en todos los niveles educativos, en materia de derechos humanos. 1183. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias el nivel de respuesta, cooperación. 1184. El uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. Corresponde a la definición de respuesta, verbalización. 1185. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta, la asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso adecuado de la fuerza. 1186. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Corresponde a la definición de respuesta, riesgo latente. 1187. En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a respuesta, recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando se haya usado la fuerza en el contexto del DL 1186. 1188. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Corresponde al principio de respuesta, necesidad. 1189. Dentro de las responsabilidades, cuando al usar la fuerza se ocasionara lesiones o muerte, se dispone, respuesta, la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata cuenta de los hechos a las autoridades competentes. 1190. Legalidad. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del respuesta, derecho internacional de los derechos humanos. 1191. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, en las siguientes circunstancias. Respuesta, prevenir la comisión de delitos y faltas. 1192. Señale una de las responsabilidades del personal de la Policía Nacional del Perú. Respuesta, el uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 1193. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en respuesta, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 1194. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de operaciones en el ejercicio de sus funciones, respuesta, observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente decreto legislativo.
1195. Recibir tratamiento y asistencia médica por cuenta del Estado cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber es, respuesta, un derecho. 1196. ¿Cuáles son las clases de resistencia pasiva? Respuesta, riesgo latente, cooperador y no cooperador. 1197. No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias, es. Respuesta, un derecho. 1198. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas, corresponde a la definición de. Respuesta, fuerza letal. 1199. ¿En qué situación, el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta, cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. 1200. Se opone a su reducción, inmovilización y /diagonal o conducción, llegando a un nivel de desafío físico, corresponde a la definición de. Respuesta, resistencia física.